Buenas noches a todos. ¿Me oyes hasta allá, Belén? ¿Sí? Ok. Si tienen sus Biblias, acompáñenme a Juan 19, del 38 al 42. Voy a pedir a Jacob que lo pase a leer aquí. Así para que le dé más ansiedad. La NBLA es la que usa. Sí. Juan 19, del 38 al 42. ¿Lo tienen? Bien. Vamos a leer todos juntos. Dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Bíblicamente, el sábado santo o sábado de gloria, como luego se le conoce, es el día en el que el cuerpo de Jesús está en la tumba. José de Arimatea, como estábamos leyendo, y Nicodemo lo sepultan apresuradamente antes de que comience el sábado. Y nos dice que las mujeres descansan conforme al mandamiento, es decir, el mandamiento del sábado, día de reposo. Es el día en que no ocurre nada visible. Y por lo tanto el sábado santo es el día que casi, de hecho, nadie predica. Por ejemplo, si uno va a la iglesia católica, es el día que no hay misa. Es el silencio total. Es el día incómodo. Es el día que no sabemos qué hacer con él. Es el día que no tiene gloria, no hay canto, no hay milagro, no hay palabra. El día que ni siquiera se nos describe en la Biblia. Nada más nos dice que lo metieron ahí. Y después no sabemos nada hasta el día de la resurrección. Entonces no hay liturgia, no hay milagros, no hay palabras de Jesús, obviamente. No hay relatos de sanidad, no hay parábolas, no hay resurrección todavía. Solamente hay silencio. Hay una tumba que está sellada, hay un cuerpo frío, hay discípulos escondiéndose, hay miedo, hay ausencia. Y sin embargo, este día es indispensable para la semana que desarma nuestra violencia, porque si el jueves Jesús expuso nuestra violencia caníbal y el viernes la absorbe sin devolverla, el sábado es el día que nuestra violencia se queda sin respuesta, sin justificación, sin una víctima disponible, sin sistema que la sostenga. El sábado es el día que el mecanismo sacrificial se queda sin combustible. Es el día en que la maquinaria de la violencia humana se queda sin víctima que devorar. Es el día que el mundo se queda sin un chivo expiatorio. Y en ese vacío, en ese silencio, Dios está haciendo algo que solamente puede hacerse en silencio. Desarmar la muerte desde dentro. Pero hay algo más, algo que casi nunca vemos o que pasamos por alto por leer tal vez muy rápido. Pero es algo que transforma este silencio en un acto divino lleno de intención. El día del silencio es el día de reposo. Jesús está en la tumba el sábado. Y el sábado Dios descansa. Jesús está descansando, está reposando en la tumba. No es casualidad, no es un accidente litúrgico, no es un hueco en la narrativa. Eso es teología pura. En la creación Dios descansó cuando todo estaba terminado. Y ese fue el séptimo día, el sábado. En la cruz,
Jesús dice, consumado es, o terminado está. Y entonces entra el sábado. El sábado es el día en que Dios descansa de la obra más difícil, más grande que jamás ha hecho, que es absorber la violencia humana sin devolverla. El sábado es el día en que Dios guarda reposo después de haber desarmado toda nuestra violencia desde dentro. El sábado es el día en que Dios deja que la muerte se quede sola, sin combustible, sin víctima, sin futuro. El sábado es el día en que Dios dice, mi obra está hecha. Ahora descansa, ahora espera, ahora deja que la nueva creación se geste en silencio. Así como el primer sábado marcó el fin de la creación, este sábado marca el fin del viejo mundo. El sábado de Génesis celebra la vida. El sábado de Juan 19 celebra el fin de la muerte. El sábado de la creación inauguró todo el cosmos, todo el universo. El sábado de la sepultura inaugura la nueva creación que trae Jesús. Por eso Juan 19:42 resalta que Jesús fue puesto en el sepulcro porque aquel sepulcro estaba cerca y ya era el día de la preparación de los judíos. Juan quiere que lo veamos. Jesús está entrando en el reposo, está entrando en el sábado. Jesús está entrando en el silencio creador. El silencio del sábado no es vacío. Es el reposo de Dios después de desarmar la violencia humana. Es el descanso de un Dios que no necesita demostrar poder porque su amor ya ha vencido. Debemos entender que el silencio de Dios ese día no es complicidad, es desactivación. Cuando Jesús muere, todo el sistema religioso cree que ya ganó, cree haber triunfado. Caifás y los demás han de estar celebrando. Lo logramos, ya lo tenemos en la tumba. Pongan soldados para que nos aseguremos que no se lo vayan a robar el cuerpo y demás. Pero cuando Jesús muere, todo ese sistema religioso, a final de cuentas, se cae. Pero los líderes religiosos mientras creen que ya protegieron el templo. Él amenazó que lo iba a destruir. Pilato cree que protegió la paz romana. La multitud cree que eliminó el peligro. Los discípulos, pues ya creen que todo terminó. Ya mataron al líder, pero ya nosotros nos salvamos. Y mientras, ¿qué hace Dios? Calla. Pero el silencio no es indiferencia. Ese silencio no es abandono. Ese silencio no es complicidad. Ese silencio es desarme. Porque si Dios hubiera intervenido inmediatamente, si hubiera rescatado a Jesús en el último segundo, si hubiera enviado ángeles, si hubiera destruido a los verdugos, habríamos dicho, teníamos razón. Dios sí responde con violencia. Dios sí castiga. Dios sí mata. Habríamos dicho que Dios juega el mismo juego que nosotros. Que Dios también necesita enemigos. Que Dios también necesita demostrar poder. Que Dios también necesita ganar. Pero Dios no interviene. Dios no responde. Dios no actúa. Y ese silencio revela algo que no podríamos ver de otra manera. Dios no participa en nuestra violencia. Dios no legitima nuestra violencia. Y lo más importante, y creo que especialmente hoy en día, Dios no bendice nuestra violencia. Por más que creamos que tenemos guerras santas. El silencio de Dios es la renuncia definitiva a entrar a nuestro juego. Es Dios diciendo, yo no voy a responder a su violencia con más violencia. Yo no voy a salvar a Jesús matando a otros. Yo no voy a corregir su injusticia con otra injusticia. El silencio de Dios es la prueba de que Dios no es como nosotros. Es la prueba de que Dios no se deja arrastrar por nuestra lógica sacrificial. Es la prueba de que Dios no entra en esa espiral de violencia en el que nosotros vivimos. El sábado es el día en que el sistema sacrificial se queda vacío. René Girard dice que el mecanismo del chivo expiatorio solamente funciona si la víctima permanece muerta. Si la víctima no vuelve, pues el sistema sigue funcionando. En algún punto, bueno, sucede otro problema. Usamos otro de chivo expiatorio, lo expulsamos o lo matamos, se arregla la paz y otra vez empieza ese ciclo. Pero si la víctima regresa, ahí tenemos un problema. Obviamente eso no es lo que sucede el sábado, pero el spoiler de mañana. Si la víctima no vuelve, el sistema sigue funcionando. La violencia se justifica, la comunidad se siente en paz. El sacrificio parece haber sido necesario. Pero por eso es que el sábado es muy importante, aunque es el día que hay silencio. El sistema cree haber triunfado.
La víctima está en la tumba. La violencia parece haber ganado. La maquinaria sacrificial está satisfecha. Pero algo está ocurriendo en ese silencio. El sistema está a punto de caer. Está a punto de colapsar. Porque por primera vez en la historia la víctima es inocente. Y por primera vez en la historia la víctima va a volver. El sábado es el día en que el sistema sacrificial respira por última vez sin saber que está muriendo. Es como si la violencia humana hubiera dado su golpe final, su golpe más fuerte, su golpe más definitivo, y de pronto se encuentra con que no hay respuesta. No hay eco, no hay un contraataque, no hay represalia. El Imperio Romano sabía qué hacer con los rebeldes. Usaban más violencia. Pero ¿qué pasa cuando quieres ser violento contra alguien que no te quiere responder? ¿Cómo respondes a esa persona? Y ese es el problema que tienen este sistema con Jesús, porque Jesús no responde. Se deja hacer todo lo que quieren hacerle, pero va a volver. El sistema se queda desactivado, queda suspendido en el aire, esa violencia. No sabe qué hacer consigo misma. La violencia sabe responder a más violencia, pero no sabe responder a alguien que trae paz, que trae reconciliación. El sábado es el día en que la violencia humana se queda sin futuro, pero el silencio del sábado también revela nuestra incapacidad para esperar sin violencia. El sábado es el día más humano de todos, porque es el día que no entendemos, especialmente los discípulos. Tantos años pasando con Jesús y Él avisándoles, esto me va a pasar. Y de todas maneras no entender, pues se supone que venía a salvar todo y ahora está en la tumba, ¿qué hacemos? Es el día que no entendieron, el día que pues no ven, que no sienten, no saben qué sentir, no escuchan, hay un silencio, no saben qué hacer. Pero es el día en que la fe pues no tiene apoyos, es el día que la esperanza no tiene señales, es el día en que la vida no tiene respuestas. Y cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando Dios calla, cuando la vida no tiene respuestas, nuestra tentación es volver a la violencia, volver al control, volver al miedo, volver a tener un chivo expiatorio, volver a culpar a alguien, volver a defendernos, volver a buscar enemigos. El sábado revela que nosotros no sabemos vivir sin respuestas, no sabemos vivir sin certezas, no sabemos vivir sin control. Incluso cuando queremos, por ejemplo, invitar a alguien a la iglesia, a alguien que es completamente nuevo, ¿y cómo sabes que eso pasó? Quieren la certeza de algo. Y es por eso que necesitamos que Dios calle, para que nosotros aprendamos a vivir sin recurrir a la violencia cuando no entendemos. El silencio de Dios es una escuela donde nosotros aprendemos a esperar sin atacar, donde aprendemos a confiar sin controlar, donde aprendemos a permanecer sin destruir, donde aprendemos a creer sin ver. El silencio de Dios es un juicio, pero no es un juicio contra nosotros, es un juicio contra nuestra violencia. Y en el silencio, Dios deja que nuestra violencia se revele por completo. Deja que el sistema se muestre tal como es. Deja que la injusticia quede expuesta. Deja que la muerte haga lo que la muerte sabe hacer. El silencio es Dios diciendo, ¿ven lo que hacen cuando me dejan fuera? ¿Ven lo que hacen cuando tienen miedo? ¿Ven lo que hacen cuando necesitan un culpable? ¿Ven lo que hacen cuando quieren proteger su sistema? El silencio es un juicio porque nos muestra la verdad de quiénes somos nosotros. Pero ese silencio también es gracia. Porque en ese silencio Dios está preparando algo que no podemos imaginar. En ese silencio Dios está gestando una nueva creación. En ese silencio Dios está desarmando a la muerte desde dentro. En ese silencio Dios está preparando la resurrección. El silencio del sábado es el útero del domingo. Es el lugar donde la vida nueva se está formando. El lugar donde la muerte está siendo derrotada en secreto. Es el lugar donde la historia está siendo reescrita desde abajo. El sábado es el día en que Dios se identifica con todos los que han sido silenciados. Jesús muerto y en la tumba
es la imagen de todos los inocentes que han sido silenciados por la historia. Los desaparecidos, los marginados, los abusados, los olvidados, los que murieron sin justicia, los que murieron sin que nadie dijera su nombre. El sábado santo es el día en que Dios se une a todos ellos. Es el día en que Dios dice: yo también estuve en una tumba. Yo también fui silenciado. Yo también fui olvidado. Yo también fui víctima. El silencio de Dios es la solidaridad divina con todos los silenciados. Es Dios diciendo: no estoy del lado de los que hablan fuerte, estoy del lado de los que ya no pueden hablar. No estoy del lado de los que imponen su voz, estoy del lado de los que ya perdieron la suya. No estoy del lado de los que tienen poder, estoy del lado de los que fueron aplastados por él. El sábado santo es el día en que Dios se acuesta en la tumba de todos los inocentes, para que ninguno de ellos esté solo. El sábado es el día en que toda esperanza humana muere, porque la esperanza humana siempre está basada en resultados, en evidencias, en señales, en intervenciones, en soluciones rápidas. Pero la fe nace cuando la esperanza humana muere. La fe nace cuando Dios calla. La fe nace cuando no hay respuestas. La fe nace cuando no vemos nada. La fe nace cuando la tumba está sellada. La fe nace en el silencio. La fe no es creer cuando todo tiene sentido. La fe es creer cuando nada tiene sentido. La fe no es confiar cuando Dios habla, es confiar cuando calla. La fe no es caminar cuando hay luz, es caminar cuando está todo oscuro. El sábado santo es el día en que la esperanza humana muere para que la fe verdadera pueda nacer. ¿Qué hacemos cuando Dios calla? Todos tenemos un sábado santo en la vida. Cuando la oración no cambia nada. Cuando el diagnóstico no mejora. Cuando la relación no sana. Cuando la puerta no se abre. Cuando la injusticia no se corrige. Cuando la muerte llega. Cuando el futuro se oscurece. Y en esos momentos que pasamos todos, la tentación es volver a la violencia. Queremos culpar, queremos controlar, queremos manipular, queremos exigir, queremos castigar, queremos desesperarnos. Porque hay que entender que la violencia no nada más es atacar a alguien. Todas estas cosas que acabo de mencionar son violencia contra otros. No puede haber amor hacia alguien cuando lo quiero controlar, cuando quiero dominar, cuando quiero manipular, cuando quiero castigar, cuando me desespero. Pero el sábado nos enseña a esperar sin violencia, a confiar sin ver, a permanecer sin controlar, a creer sin entender. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. El silencio de Dios no es abandono, es gestación. Algo nuevo van a hacer. El silencio de Dios no es vacío, es una semilla. El silencio es lo que experimentamos cuando estamos sumergidos en las aguas del bautismo. Porque el bautismo no solo es morir con Cristo, nos dice Pablo en Romanos que también es ser sepultado con Él. El bautismo incluye un sábado santo, incluye un silencio. Porque cuando estamos abajo en el agua, estamos en un tiempo en que no vemos nada. Incluye un tiempo en que no sentimos nada. Incluye un tiempo donde no entendemos nada. El bautismo es decir, estoy dispuesto a entrar en el silencio. Estoy dispuesto a dejar que Dios desarme mi necesidad de controlar, de ser violento hacia los demás. Es decir, estoy dispuesto a dejar que Dios desarme mi violencia interior, que estoy dispuesto a esperar sin ver, que estoy dispuesto a confiar sin entender. Si hoy estás en un sábado santo personal, si sientes que Dios calla, si estás en una tumba emocional, espiritual o relacional, si estás en un silencio que no sabes interpretar, entonces este sábado es la invitación para ti. Como les he dicho cada noche, acérquense con Mario o conmigo a hablar al final. Si algo de esto les está llamando la atención de algo que quieren cambiar en su vida. Porque no nada más queremos caminar con ustedes en su bautismo. Queremos caminar en su vida entera a que aprendan a imitar a Dios. Que aprendan a imitar la no violencia de Jesús. Los que ya somos bautizados, con más razón, ya pasamos por ahí.
Pero es momento de acordarnos que hay una resurrección en ese bautismo y es una novedad de vida. Ya no voy a vivir como aquellos que crucificaron a Jesús. Ahora voy a vivir como Jesús, que ama incluso al enemigo. Que incluso cuando el enemigo le hace lo peor que puede hacer, que es crucificarlo, Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El silencio desarma, pero hay una espera que nos está preparando a la resurrección, hacia la fe que nace cuando la esperanza humana muere. Porque mañana la víctima volverá y no va a volver con venganza. Lo que le va a decir a sus discípulos es paz. Que Dios los bendiga. Dejo el lugar a Cris.